5 años después de la desaparición de su hijo Gabriel, el dolor de Marta sigue siendo tan profundo y oscuro como el primer día. En la quietud de su solitaria casa en el campo, donde se refugió para huir de los recuerdos, Marta lucha diariamente con el silencio y la añoranza que la consume. Sin embargo, una noche, en medio de una rutina dominada por la ausencia, algo cambia. El teléfono, mudo por años, vuelve a sonar, y la voz al otro lado afirma ser su hijo perdido. Lo imposible parece volverse real, y Marta se ve lanzada a una pesadilla que desafía la lógica y la empuja a seguir un rastro sombrío y mortal. 5 años habían pasado desde aquella tarde fatídica en que Gabriel desapareció. Solo tenía 6 años y se encontraba jugando en el parque cuando se esfumó sin dejar rastro, justo en un breve momento en que Marta apartó la mirada. La desesperada búsqueda posterior no dio frutos. No hubo pista ni testigo, ni señal alguna de lo que había sucedido. La policía, tras meses sin avances, finalmente abandonó la investigación, y la vida de Marta se desmoronó. Su esposo, incapaz de soportar la pérdida, la culpó a ella, y el dolor y las constantes peleas acabaron por destruir el matrimonio. Llena de culpa, Marta decidió alejarse de la ciudad, buscando paz en una casa aislada en el campo. Allí, en medio de un silencio que casi se podía tocar, Marta intentó reconstruir su vida. No obstante, la presencia de Gabriel, aunque invisible, llenaba la casa con recuerdos ineludibles. El tiempo transcurría lentamente. Las horas parecían arrastrarse mientras Marta recorría los cuartos vacíos, incapaz de desprenderse del dolor que la mantenía anclada en el pasado. Cada mañana, Marta pasaba junto al cuarto de Gabriel, aún intacto. Los juguetes, los libros infantiles apilados en la estantería y la cama meticulosamente ordenada permanecían allí, como si en cualquier momento él pudiera regresar. Las noches eran aún más crueles. En sus sueños, Marta veía a Gabriel corriendo por el parque, escuchaba su risa y luego sentía un vacío desgarrador. Despertaba con el corazón latiendo fuerte. En un cuarto solitario, atrapada en una especie de limbo entre la realidad y el deseo de que su hijo volviera. Aunque trataba de seguir adelante, cada vez que encontraba una fotografía de Gabriel o algún juguete suyo, el dolor y la impotencia regresaban con la misma intensidad que el primer día. Cada noche, Marta se sentaba en su poltrona favorita, mirando el teléfono en la esperanza, silenciosa pero constante, de que llegara la noticia que tanto deseaba. Lo encontramos. Sin embargo, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, una noche, algo interrumpió la quietud. Eran las 2 de la madrugada cuando el teléfono, mudo por años, sonó. Marta, atónita, miró el reloj en la pared. Sin saber qué pensar, levantó el auricular con la voz temblorosa y dijo: ¿Hola? Al otro lado, un silencio denso. Marta sintió un nudo en el pecho y justo cuando estaba a punto de colgar, una voz frágil y conocida rompió el silencio. «Mamá, soy yo, Gabriel». El teléfono casi resbaló de sus manos. El shock fue tan grande que Marta apenas podía respirar. «Por favor, ven a buscarme. Estoy perdido, está oscuro aquí», continuó la voz. La familiaridad de aquel tono era inconfundible. Era la voz de su hijo, pero a la vez algo parecía estar fuera de lugar, como una sensación de irrealidad. Marta intentó responder, pero su garganta parecía cerrada, atrapada entre el terror y una chispa de esperanza. Cuando intentó decir su nombre, la línea se cortó, dejándola sola en el silencio sepulcral de la noche. Durante horas, Marta caminó por la casa tratando de entender lo que había pasado. Podría haber sido una broma cruel, o simplemente su mente, agotada por la tristeza, le estaba jugando una mala pasada. No obstante, la duda no dejaba de atormentarla. Intentó devolver la llamada, pero el número no existía en el registro de llamadas. Aquella noche, Marta no durmió. Cada palabra de Gabriel resonaba en su mente, como un eco que no la dejaba en paz. Los días siguientes fueron una tortura constante. El pensamiento de que Gabriel podría estar realmente vivo y en algún lugar, necesitándola, la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. No pasaron muchos días antes de que recibiera otra llamada, siempre a la misma hora, a las 2 de la madrugada. En cada ocasión la voz de Gabriel se oía más desesperada y asustada. «Mamá, tengo frío.
Estoy solo y tengo miedo, decía, y Marta sentía que el alma se le desgarraba con cada palabra. Gabriel mencionaba lugares conocidos, el parque donde había desaparecido, el columpio donde solía jugar, y luego hablaba de lugares que Marta no reconocía de inmediato. Estos detalles desconocidos la intrigaban, y su mente empezó a buscar patrones y significados en cada llamada. ¿Podría ser posible que Gabriel estuviera atrapado en algún lugar real y conocido? Una noche, después de otra llamada, Marta decidió entrar al cuarto de Gabriel, un espacio que había evitado desde hacía meses. Al abrir la puerta, notó algo extraño. Un pequeño coche de juguete que Gabriel adoraba estaba en el suelo. Marta estaba segura de haberlo regalado poco después de la tragedia. Entonces, ¿cómo había regresado? Atormentada por el desconcierto, comenzó a revisar el cuarto en busca de otras señales. Había un libro que no recordaba haber visto, una fotografía enmarcada que estaba segura de haber guardado en el sótano, y otros pequeños detalles que parecían indicarle que Gabriel, de alguna forma, intentaba comunicarse con ella. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Cada madrugada, a la misma hora, el teléfono sonaba, y la voz de Gabriel sonaba más urgente. Marta no podía resistirse a la idea de que su hijo intentaba regresar. En uno de sus sueños, vio a Gabriel en el parque, pero su rostro estaba deformado por el miedo, y él señalaba hacia el bosque oscuro. Al despertar, supo que debía seguir las señales. Una noche, Marta recibió la llamada más clara y directa de todas. «Mamá, ven, estoy aquí. No tengo mucho tiempo». Gabriel le dio indicaciones precisas, hablándole de una vieja cabaña cerca del bosque, justo en las cercanías del parque donde había desaparecido. Sin pensarlo, Marta tomó su abrigo y las llaves del coche y condujo a toda prisa hacia el lugar indicado. La esperanza y el miedo la acompañaron durante todo el trayecto, mientras la neblina y la oscuridad envolvían la carretera. Al llegar al bosque, dejó el coche y avanzó a pie, siguiendo el camino que Gabriel le había descrito. Cada paso la adentraba en un lugar sombrío, donde las sombras parecían moverse a su alrededor y el silencio se volvía casi asfixiante. Finalmente, tras una hora de caminata, divisó la cabaña, una estructura vieja y ruinoso escondida entre los árboles. Marta sintió un escalofrío, pero la voz de Gabriel en su mente la impulsó a seguir adelante. Dentro de la cabaña, el polvo cubría cada superficie, y el aire era pesado y sofocante. Sobre una mesa vio el gorro de Gabriel, el mismo que llevaba el día de su desaparición, junto a uno de sus juguetes favoritos. «¿Gabriel?», llamó en voz baja, pero en lugar de una respuesta, un silencio helado llenó el espacio. Las sombras en las paredes se movieron y una voz distorsionada y baja resonó. «Al fin has venido». Marta sintió un frío que le calaba hasta los huesos. No era la voz de Gabriel, sino algo más profundo y oscuro. Las sombras en las paredes empezaron a moverse y a rodearla. De repente, Marta comprendió la verdad. No había sido su hijo quien la llamaba, sino una entidad oscura que se alimentaba del dolor de madres afligidas, atrayéndolas hasta aquella cabaña maldita. Gabriel nunca había estado allí. El pánico la invadió y trató de escapar, pero era demasiado tarde. Las sombras tomaron forma y la rodearon, atrapándola como manos invisibles que la asfixiaban. La voz de la entidad, como un viento helado, murmuró: «Nunca debiste haber venido». Marta, entre lágrimas, escuchó la voz de Gabriel por última vez, pero esta vez sonaba fría y lejana, como si ya hubiera sucumbido a la oscuridad hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, la policía fue alertada sobre la desaparición de Marta. Encontraron su coche abandonado a las afueras del bosque, pero no había rastro de ella. Dentro de la cabaña solo quedaban el polvo y las sombras, y un viejo juguete de niño olvidado en el suelo. Marta jamás fue encontrada, y su recuerdo se desvaneció, como tantas otras madres que sucumbieron a la oscuridad de sus propios miedos.